Sí, ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces empezamos en un minuto. Perfecto. Bueno, entonces el día de hoy tenemos nuestra charla de neoplasias intracraneales. Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a esta sesión. El día de hoy vamos a tener como invitado al doctor Julián David Hurtado. Él es residente de neurología de la Universidad de La Sabana y tiene un máster en oncología neurológica de la Universidad Cardenal Herrera. Y bueno, vamos a realizar esta exposición genial que la verdad es un tema poco mencionado durante el pregrado, pero que no por eso es menos importante, es necesario que todos lo conozcamos. Y bueno, Julián, muchísimas gracias por haber venido y estábamos en tus manos. Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que siempre es un gusto poder pues, compartir charlas de diferentes temas con ustedes. Pues en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que son los tumores primarios del sistema nervioso central. Principalmente pues, esta revisión está basada en el adulto, ya que pues, hacer una revisión de todos los que compromete con respecto a los tumores del sistema nervioso central en una sola sesión realmente pues sería algo bastante extenso. Entonces nos vamos a enfocar es principalmente en los tumores más comunes en el adulto. Y de pronto, para aclarar, es con respecto a la parte pues, del máster, es que actualmente soy estudiante pues, de máster en oncología neurológica de la Universidad Cardenal Herrera. Bueno, entonces, contenido temático de esta charla, vamos a tener una introducción sobre toda la parte de la biología molecular y los cambios dados a nivel celular y genético dentro del cáncer, una parte epidemiológica centrada principalmente en los tumores del sistema nervioso central, cómo se clasifican los tumores del sistema nervioso central. Vamos a conocer cuáles son esos tumores primarios del sistema nervioso central más frecuentes. Vamos a mencionar también unos breves conceptos sobre lo que son las metástasis hacia el sistema nervioso central. Y finalmente, algo que tiene que ver sobre el papel del neurólogo en toda esta parte del área de la oncología. De esa manera de introducción, vamos a tener presente que el cáncer lo definen como un trastorno caracterizado por una alteración entre el equilibrio entre lo que es la proliferación y los mecanismos normales de la muerte celular. Hananan en este artículo del año 2010 publicado en la revista Cell, lo que nos menciona es que puede ser también definido como un proceso complejo que agrupa diferentes enfermedades que pueden desarrollarse en cualquier órgano y en cualquier momento de la vida de un individuo. Vamos a ver que estos conceptos, si bien son una definición muy a grosso modo de lo que es el cáncer, van a aplicar un poco a los diferentes tipos de cánceres independientemente de si son en sistema nervioso central o en otros sitios. Mm, y como les mencionaba, hay un componente pues, a nivel genético y molecular bastante importante que tiene que ver, y como les mencionaba, que es común para todos los tipos de cáncer, con una alteración en algún punto de estos que podemos observar aquí en la diapositiva con respecto al ciclo celular en un paciente dado, sea una alteración como tal dentro del ciclo celular por un daño genético producido por mutaciones que pues, nosotros conocemos, que sean alteraciones dentro de los cromosomas y del ciclo celular, como sustituciones de lesiones o inserciones. Aquí lo más común de estos daños genéticos dentro del ciclo celular van a ser las mutaciones y las sustituciones. Y dentro de todo este proceso, ciclo de vida de la célula, por así decirlo, también vamos a encontrar que se puede producir daños epigenéticos o cambios estocásticos, que son cambios que se producen, en este caso, por algún factor externo al azar, principalmente para los tumores, sobre todo del sistema nervioso central, se han vinculado con radiación de tipo ionizante, especialmente en etapas tempranas de la vida,
que nos altere alguno de estas etapas, sea a nivel de la diferenciación como tal de la célula, alteraciones también con respecto a la regulación en toda esta parte pues, de la mitosis, con respecto a la migración a otros tipos de tejidos y también una perpetuación, en este caso, del tiempo de vida celular o alteración en los ciclos de apoptosis. Entonces, generalmente cuando hay una alteración, sea de tipo genético o epigenético, vamos a encontrar también algo que mencionan en la literatura como dianas del daño genético, que en el contexto del cáncer principalmente va a ser que estos cambios, como les mencionaba a nivel molecular, generen protoncogenes promotores del crecimiento, es decir, aquellos genes mutados que me van a facilitar que un tipo de célula en específico se divide y crezca de forma ilimitada. También proto-oncogenes supresores del crecimiento, genes reguladores como tal de la apoptosis y genes reparadores del ADN, que serían como las dianas, en este caso los blancos de daño genético que se pueden producir por alteraciones a nivel molecular, como les mencionaba. Clásicamente, entonces, Hanahan definió entre el año 2000 y 2011, es un investigador pues, americano que se enfocó sobre todo en toda esta parte de cuáles eran como los pilares clásicos que engloban a los diferentes tipos de cánceres y que probablemente a futuro sirvan como blancos terapéuticos desde diferentes frentes. Entonces, para los principios, el principio pues, del año 2000, vemos que la mayoría, en este caso los tumores, tienen en común que pueden presentar una autosuficiencia de señales de crecimiento, es decir, que estas mismas células mutadas van a generar o producir en ausencia de una regulación estricta factores de crecimiento que permitan estarse dividiendo de forma ilimitada, van a tener una disminución de la sensibilidad a los receptores de sustancias inhibidoras de crecimiento, también alteraciones sobre todo por una supresión de la actividad del P53 que, pues como nosotros recordemos, es conocido como el guardián del genoma y que en este caso, al haber una disminución o una ausencia de la actividad de este P53, entonces se va a facilitar que se produzca de forma ilimitada el ciclo pues, celular. Van a presentar también evasión de diferentes mecanismos de apoptosis, como les había mencionado. Ellos lo que van a hacer es que van a presentar una actividad, en este caso indefinida con respecto a toda la parte de la telomerasa, defectos también en la reparación del ADN, generando principalmente mutaciones, sustituciones o deleciones en el material genético. Tienen en este caso este tipo de células también un potencial replicativo ilimitado, es decir, que prácticamente serían, por así decirlo, como células inmortales, puesto que no van a tener pues, una regulación normal dentro del punto de vista de la apoptosis como otros tipos de células. Otro elemento que es bastante relevante, sobre todo en este proceso de los cánceres, es la angiogénesis mantenida o sostenida, en la cual entonces el mismo tumor también va a producir sus propios factores estimulantes de crecimiento angiogénico, van a producir también dentro de las lesiones sólidas algo que se conoce como mimetismo vasculogénico, que es como la producción de estructuras similares a vasos sanguíneos, pero que tienen la característica de que son vasos sanguíneos mucho más tortuosos, con una mayor permeabilidad a otras sustancias, principalmente a factores de crecimiento y con alta capacidad, en este caso invasiva, a tejidos adyacentes. Y finalmente, pues la capacidad de invasión y de metástasis, que si bien pues esto no, aunque pues uno pudiera suponerlo, no es, digamos, común a todos los tipos de tumores, se ha empezado a hablar de forma reciente del gen del extrin, que ahorita vamos a verlo más adelante, que es como un factor, una alteración génica determinante en los tumores específicos para poder que puedan generar metástasis. Entonces, estos 7 conceptos de los pilares clásicos del cáncer han evolucionado a 10 conceptos, pues básicamente este artículo publicado en el año 2017 se mencionan otros 3 elementos adicionales, y es que probablemente estas células tumorales presenten mecanismos de tolerancia con respecto a detección
del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Lo otro es que se define también un concepto que es el microambiente tumoral, en el cual entonces se van a encontrar niveles elevados de sustancias proinflamatorias como interleuquina 6, fundamentalmente, y una disregulación en este caso en la capacidad energética de la célula, brindándole sustrato y metabolismo acelerado para que se genere pues de forma permanente la división celular en estos tipos de masas como tal. Esto es un dato interesante, es un dato que fue publicado pues, en el año 2020 con respecto a las estadísticas del cáncer, principalmente en Estados Unidos, y es el riesgo que tiene una persona, en este caso, dependiendo de las diferentes etapas de la vida y dependiendo del sexo de sufrir cáncer de cualquier tipo. Vemos entonces que esta probabilidad aumenta, especialmente por encima de los 60 años, especialmente pues, en los hombres, en los cuales por encima de los 70 años pues, tiene una probabilidad para el sexo masculino de 1 en 3 de desarrollar algún tipo de neoplasia, en mujeres tiene una probabilidad en este caso de 1 en 4. Digamos que estas son unas probabilidades basales en las cuales no se tuvieron en cuenta como otros factores, en este caso como susceptibilidad genética, susceptibilidad ambiental, que eso ya sumaría, como vamos a ver más adelante, factores de riesgo adicionales para que aumenten esta probabilidad, pero lo que sí nos permite evidenciar es que hay un vínculo especial, en este caso, entre lo que es la edad y el género para los diferentes tipos de cánceres y que va a estar mucho más acentuado sobre todo en los tumores del sistema nervioso central, como lo vamos a ver en la parte de la epidemiología. Pues con respecto a la epidemiología, es muy importante tener presente que se trata pues, de una patología poco frecuente. Los cánceres del sistema nervioso central generalmente van a corresponder a 1.3-1.4% del total de los diagnósticos de cáncer a nivel anual. Y si nos vamos a enfocar un poco en toda la parte de la mortalidad, únicamente van a corresponder a un 2.4% del total de muerte por cáncer dentro de los diferentes tipos. La frecuencia como tal de los tumores va a variar dependiendo del grupo de edad. Si nos vamos entonces hacia lo que es la población adulta, que es lo que se enfoca esta charla, pues vemos que los tumores más frecuentes del sistema nervioso central en el adulto van a ser los de tipo metastásicos, que es de pronto también como uno de los primeros mensajes que es importante llevarse con respecto a esta charla. Pues la primera es que es una patología poco frecuente, que si bien genera poca mortalidad, va a generar pues unas condiciones de discapacidad bastante marcadas. Y lo otro es que no es lo mismo la etiología de un cáncer en una persona en etapas tempranas de la vida a una persona, en este caso, que se encuentre en población geriátrica o en la tercera edad. Aquí vemos entonces esta gráfica que nos resume un poco las diferentes causas de cáncer dependiendo del sexo. Estos porcentajes son dados principalmente en población americana. Vemos entonces que la primera causa va a estar, en este caso, direccionada principalmente por los tumores pulmonares y de bronquios. Y pues en último lugar, en décimo lugar, encontramos los tumores del sistema nervioso central con un 3%. Si nos vamos un poco a la incidencia de presentación dentro de los diferentes sistemas con respecto a los tumores, si bien no se evidencia en la gráfica, vamos a encontrar a los tumores del sistema nervioso central en la 11ª posición, con un estimado aproximadamente de 23.000 casos por cada 100.000 habitantes año, que pues es un número, en este caso, pues no despreciable comparándolo con diferentes tipos de cánceres de otros sistemas. Y adicionalmente, si nos vamos a hablar entonces los rangos de discapacidad por enfermedades neurológicas, pues en este artículo que se publicó en Lancet Neurology en el año 2019, dependiendo pues de la región, si comparamos específicamente la proporción de discapacidad en el mundo con respecto a los tumores del sistema nervioso central, vemos que se ubica en la 8ª causa de discapacidad, pero en países, en este caso de bajos ingresos y principalmente en países tropicales o del área andina a nivel de Latinoamérica, vemos que esta discapacidad inclusive es mucho más marcada
llegando inclusive a ocupar en casi un sexto o un quinto lugar con respecto a diferentes patologías del sistema nervioso central. Entonces vemos que si bien no corresponde o no se encuentra en las principales causas de mortalidad por cáncer, sí se encuentra dentro de las principales causas de discapacidad dentro de las múltiples enfermedades neurológicas. Otra cosa que también es importante tener presente es con respecto al grupo etario, pues vemos que se mantiene una proporción importante, en este caso en edades tempranas de patología o de tumores del sistema nervioso central maligno, mucho más elevadas que tienden de pronto a disminuir un poco en la edad adulta, puesto que aumenta la probabilidad de sufrir una patología benigna. Sin embargo, pues vemos que si tomamos en cuenta pues las diferentes proporciones, sí hay un aumento bastante significativo por encima de los 20 años, no solamente de sufrir de un tumor del sistema nervioso central como tal, sino de sufrir o de que el probable curso clínico de este tumor sea maligno, que pues como lo vemos es importante también tener en cuenta. Esta diapositiva nos enfocamos principalmente en cuáles son los tumores del sistema nervioso central más frecuentes en el adulto. Esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que el diagnóstico final pues lo va a dar principalmente la histopatología, es decir, la biopsia como tal de la lesión, pero conocer un poco la epidemiología en estos pacientes pues nos va a ayudar a dar una impresión diagnóstica inicial de cuál es probablemente el tipo de tumor que se ajuste al rango de edad y al género en estos pacientes. Entonces vemos que afortunadamente, por así decirlo, pues la mayoría de los tumores más comunes en el adulto van a ser los meningiomas, llegando a un 36% de los casos. Alrededor de un 90% de estos meningiomas van a tener un curso benigno, como lo vamos a ver más adelante. En este caso, la segunda patología más frecuente van a ser los gliomas. Si bien aquí el glioblastoma lo mencionan como que se lleva aproximadamente un 15% de todos los tumores del sistema nervioso central. Si lo sumamos con los otros tipos de gliomas, es decir, con astrocitomas de tipo anaplásico difuso, los gliomas incluso llegan a alcanzar un porcentaje dentro de los tumores del sistema nervioso central en un 25%, lo que haría que fuera, en este caso, el segundo tipo de tumor más frecuente del sistema nervioso central. De este 25%, es importante tener presente que un 12.5% o un 50% de estos gliomas van a corresponder en este caso al glioblastoma multiforme, que como sabemos es la neoplasia del sistema nervioso con peor pronóstico dentro de los diferentes tipos histológicos. Y en tercer lugar, pues nos vamos a encontrar con los tumores pituitarios, llevándose aproximadamente un porcentaje de 15%. Adicionalmente, pues también mencionan otros tipos de tumores que, como sabemos, van a ser de pronto un poco más frecuentes en pacientes inmunosuprimidos como lo son el linfoma. Los tumores de tipo ependimario, que corresponden a un 2%, van a cambiar su proporción si nos vamos a otra zona del sistema nervioso como es la médula espinal. Allí alcanza porcentajes tan altos como un 50-60%, configurando pues, que sea la neoplasia más común a nivel de médula espinal en el paciente adulto. Y en población pediátrica, digamos que estas proporciones tienden a invertirse completamente, siendo el astrocitoma pilocítico y los tumores embrionarios mucho más frecuentes en este tipo pues, de población, que si bien no son los propósitos de esta charla hablar sobre los tumores en edad pediátrica o sobre los tumores de la médula espinal, por lo menos sí nos da una idea de cómo varía, en este caso, la frecuencia de presentación dependiendo no solamente pues, de la ubicación del sistema nervioso central como tal, sino del rango de edades en que nos encontremos. Estos porcentajes que observamos en esta diapositiva son los resultados del reporte CIVITRUS, que el CIVITRUS es un estudio que se realiza de forma periódica desde 1992. Este estudio se enfoca principalmente en la caracterización de las neoplasias del sistema nervioso central. En su sexta edición, que se publicó en el año 2017, ellos lo que encontraron era que cuando fueron a categorizar, en este caso, dependiendo del tipo de ubicación de los tumores, generalmente los tumores malignos, que son los que observamos en rojo, se van a ubicar en primer lugar a nivel frontal. Esto principalmente va a ser muy característico, sobre todo
del glioblastoma multiforme, que más adelante vamos a ampliar un poco más sobre esta localización con respecto al glioblastoma. Y en segundo lugar vamos a encontrar que lo más frecuente son las localizaciones a nivel temporal. Si nos vamos un poco con respecto al porcentaje de localización de los tumores benignos, pues vemos que más de la mitad en este caso van a tener una localización meningia, pero si recordamos la diapositiva anterior, pues esto va a estar acorde con respecto a cuál es el tumor más frecuente en el sistema nervioso central, que en este caso es el meningioma con un 36% de los casos, y como su nombre lo dice, pues van a ser tumores que se van a originar en este caso de células neuroepiteliales a nivel aracnoideo, comprometiendo en este caso las meninges como tal. Estas diapositivas también me parece que son bastante ilustrativas en el sentido de que si vamos a dividir o categorizar la incidencia con respecto al sexo, pues vemos que lo más característico para el sexo femenino van a ser los meningiomas, sobre todo aquellos que tienen un curso no maligno, una proporción también bastante marcada con respecto a los tumores hipofisiarios, y ya el otro tipo, los otros tipos de tumores pues van a ser mucho más frecuentes en los hombres, sobre todo lo que son pues los diferentes tipos de gliomas y los tumores en este caso de células germinales que como ya lo habíamos mencionado pues son mucho más frecuentes sobre todo en poblaciones pediátricas. Y si vamos a hacer una división, dependiendo en este caso de si la persona es afrodescendiente o no, o si es de un origen caucásico o no, pues vemos que en población en este caso afrodescendiente va a ser mucho más frecuente. Nuevamente los meningiomas, los tumores de glándula pituitaria y el resto, en este caso de tumores, dentro de las diferentes variedades de los gliomas, que dentro de estas diferentes variedades de presentación de los gliomas sabemos que están los astrocitomas, los oligodendrogliomas y los glioblastomas como tal, pues van a ser mucho más comunes en población caucásica o población pues blanca como tal, que es importante también como tenerlo presente. Si vamos a hacer una división con respecto a los diferentes grupos de edad, pues esta gráfica también es bastante ilustrativa con respecto a que la probabilidad de sufrir o de presentar un meningioma a lo largo de la vida tiene un patrón de presentación prácticamente exponencial, sobre todo por encima de los 55 a los 60 años. Vemos que aumenta constantemente a medida que va avanzando la edad en los diferentes grupos etarios. Después de esto vemos que la segunda causa, como lo habíamos mencionado, que eran en este caso los tumores de la glándula pituitaria, pues suelen tener un ascenso discreto que se va a aplanar por encima de los 50 años, tomando mucho más fuerza lo que son tumores malignos, en este caso, pues el glioblastoma, mientras que otros tumores, como los tumores propiamente de las vainas nerviosas o los schwannomas vestibulares, pues van a tener una disminución en frecuencia con respecto a la edad. Entonces aquí es importante tener presente que tumores que aumenta el riesgo de presentación con la edad, pues va a ser principalmente los meningiomas y los glioblastomas, para tenerlo presente en esta parte de epidemiología. Con respecto a la clasificación entonces tiene unas particularidades bastante interesantes. Lo primero es que, a diferencia del resto de tumores de otros sistemas, los tumores del sistema nervioso central no se van a estratificar por etapas. La clasificación de tumores del sistema nervioso central se van a basar principalmente en una clasificación inicialmente histopatológica, en la cual entonces se les va a dar su nombre dependiendo del tipo de célula que yo sospeche que es su origen, es decir, que puede ser en este caso o un tumor que sea dependiente pues, de un astrocito, de un oligodendrocito, de una célula ependimaria, de una célula glial como tal. Con base en esto se va a realizar una clasificación inicial y digamos que adicionalmente a esto se le coloca pues como un apellido secundario, que en este caso se va a estratificar por grados que van de 1 a 4, que esto me va a hablar como del grado de malignidad y el riesgo de recurrencia que va a tener esta lesión como tal, pues siendo 1 como la lesión mucho más benigna, con menor riesgo de recurrencia, y siendo 4 la lesión con un curso mucho más maligno,
con menor respuesta al tratamiento y con un mayor riesgo de recurrencia a lo largo del tiempo. Otra cosa interesante es que en el año 2016, después de la última clasificación de la OMS del año 2007, se incluyó o se incorporó a los diferentes criterios dentro de la clasificación marcadores moleculares que van a actuar en este caso como marcadores de malo o mal pronóstico, de malo o buen pronóstico en estos pacientes y como marcadores también de respuesta principalmente a radio y a quimioterapia. Realmente en este punto considero que no vale mucho la pena hablar de cuál es la clasificación global, puesto que la OMS define aproximadamente 130, 140 tipos de tumores del sistema nervioso central, por lo cual pues, es, digamos, imposible abarcarlos en esta charla. Creo que es más importante conocer como cuáles son las particularidades como tal de la clasificación y los grados de severidad que debemos conocer, porque de esto nos va a hablar el curso clínico y el pronóstico en cada paciente. Entonces, ya lo habíamos mencionado, esta clasificación está determinada principalmente por el grado histológico, dependiendo de la similitud que tenga con el tejido originario, con la célula originaria que se sospeche, de la cual nació en este caso este tumor. Va a tener también desde el punto de vista histopatológico, va a tener en cuenta algunos criterios de celularidad y marcadores moleculares. Principalmente lo que se va a observar es si hay presencia o no de células atípicas, el grado de actividad mitótica que se observe como tal en el tejido, el cual se ha biopsiado, el grado de proliferación también a nivel del endotelio vascular, la presencia de lesiones necróticas o hemorrágicas en esta muestra y la presencia en este caso de marcadores moleculares. Entonces, como les mencionaba, el grado 1 nos habla de un tumor que tiene un bajo potencial proliferativo, con una alta probabilidad de curación y un bajo riesgo de recurrencia. Y el grado 2 y el grado 3 ya nos habla de lesiones mucho más infiltrantes, con una alta actividad mitótica. Generalmente definen el punto de corte, sobre todo para el grado 3, cuando hay por lo menos más de 20 células, en este caso, en la placa en específico que presenten mitosis dentro de ese corte en específico. Y el grado 4 pues nos habla de presencia, en este caso, no solamente de células que presenten un patrón atípico, con una morfología típica, sino también presencia de un alto grado de mitosis, un alto grado de celularidad y lesiones necróticas o hemorrágicas dentro de la muestra como tal, que es importante tenerlo en cuenta. En este caso, el grado 4 serían aquellos pacientes que presentarían un peor pronóstico, peor respuesta al tratamiento y un mayor riesgo de recurrencia a corto plazo. Con la clasificación que les mencionaba de la OMS de 2016, entonces se adicionaron diferentes marcadores moleculares. Estos 5 que les muestro aquí son como los más relevantes dentro de los diferentes tipos de tumores. Yo creo que el más común que nos vamos a encontrar al momento de dar una clasificación específica de estos tumores es la presencia o no de una mutación en la isocitrato deshidrogenasa, que esta isocitrato deshidrogenasa es una enzima que nos va a garantizar un adecuado control con respecto a la actividad mitótica celular y que generalmente, gracias a su acción pues, reguladora, la presencia como tal de esta IDH no mutada va a ser muy característica sobre todo de los gliomas de bajo grado y nos va a condicionar un mejor pronóstico. La segunda alteración más frecuente son las codelecciones del brazo corto, en este caso del cromosoma 1 y el brazo largo del cromosoma 19, de forma concomitante con una mutación de la isocitrato deshidrogenasa, que esto es más característico sobre todo de los oligodendrogliomas, que se usa de forma frecuente o se busca caracterizar de forma frecuente porque va a ser un marcador de una adecuada respuesta, sobre todo a quimioterapia en estos pacientes. La tercera alteración es la sustitución de lisina por metionina, que va a ser muy característico sobre todo en los gliomas de alto grado. Mutaciones también en la metilguanidina DNA metiltransferasa, que también nos sirve como un marcador de respuesta a quimioterapia, sobre todo en los glioblastomas, condicionando a que sea pues, un marcador de buen pronóstico. Y mutaciones propiamente, en este caso en el BRAF, que es una proteína quinasa, también que tiene un componente regulador con respecto
a la actividad mitótica celular, que como lo mencionan pues aquí en la parte de la tabla, es un marcador de crecimiento tumoral y generalmente los pacientes que tienen alteración como tal en esta proteína quinasa, pues suelen presentar un peor desenlace clínico. Entonces vamos a hablar de los tumores primarios más frecuentes, que estos ya los habíamos mencionado en la parte de epidemiología. Entonces ya sabemos que en un 36% nos vamos a encontrar con los meningiomas. Vemos que estos meningiomas son neoplasias que son principalmente benignas en un 90%. Como les mencionaba, son células que se derivan principalmente de un tejido meningotelial aracnoideo. La edad promedio de presentación está alrededor de los 65 años. En la parte de epidemiología vemos también que es una patología mucho más frecuente en el sexo femenino. Dentro de los factores de riesgo identificados y que tienen, en este caso, evidencia en la literatura de que es un factor de riesgo propiamente para esta neoplasia cerebral en específico, es la radiación ionizante, como les mencionaba, sobre todo en etapas tempranas de la vida. Y otros factores de riesgo de tipo genético estaría entonces un antecedente, en este caso de neurofibromatosis tipo 2, de schwannomatosis o de neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que pues suele aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de lesiones en algún momento de la vida. Generalmente los meningiomas suelen ser asintomáticos, suelen es más detectarse como un incidentaloma, es decir, que realizamos una neuroimagen con una indicación totalmente diferente a una sospecha de un tumor del sistema nervioso central y nos vamos a encontrar con esta lesión. Es como les mencionaba, al ser un tumor que se va a originar de las meninges, su ubicación pues, más frecuente va a ser una ubicación a nivel intradural, sin compromiso del parénquima cerebral, sobre todo pues, los meningiomas que tienen curso benigno. Su localización más frecuente va a ser a nivel de la línea media, a nivel parasagital, sobre todo pues, en la región frontal. También se han descrito a nivel del surco olfatorio, a nivel pues, celar como tal, y a nivel de la región, eh, a nivel pues, de otras regiones, en este caso, principalmente pues, en la fosa craneana anterior y media. Con respecto a los meningiomas, encontramos que se describen 15 subtipos histológicos. Lo importante, como les mencionaba, no es saberse los 15 subtipos histológicos, sino reconocer aquellos que tienen un pronóstico y un curso clínico más agresivo. Generalmente se ha detectado en estos meningiomas que suelen tener alteración en el 50% de los casos dentro de sus cromosomas, dados principalmente por una monosomía del cromosoma 22. Eh, los meningiomas tienen la particularidad que pues, se van a definir en 3 grados dependiendo del tipo de células que predominen dentro de la biopsia. Pues el grado 1 se conoce como un meningioma meningotelial o fibroso, que generalmente corresponden a los meningiomas más comunes, un 80-90% de todos los meningiomas. Vemos que tienen un riesgo de recurrencia pues, bastante bajo, entre un 7 y un 25%. El meningioma de grado 2, que son meningiomas de células claras o coroideas, que corresponden a un 15% del total de los meningiomas, con una recurrencia intermedia entre el 30 y el 50%. Y el meningioma grado 3, que ya es un meningioma con una celularidad de aspecto rhabdoide o papilar, que pues vemos que es mucho menos común, pero que presenta riesgos de recurrencia pues mucho más altos, que correspondería en este caso al grado 3. La mayoría, pues en este caso del manejo, vamos a mencionarlo a grosso modo porque pues no forma parte como de los objetivos de la charla, pues el tratamiento suele ser sobre todo en meningiomas grado 1 y grado 2, que suelen tener un curso benigno con tasas de crecimiento bastante bajas. Suele ser pues, manejo expectante, exceptuando si pues, hablamos de lesiones de gran tamaño, que tengan un componente infiltrativo o edema perilesional, pues ya tendrían indicación quirúrgica como tal de entrada con la valoración inicial en estos pacientes. Entonces, pues ya sabemos en este caso, ¿cuáles son como las características clínicas e histopatológicas del meningioma? Pero ahora vamos a ver cómo se ve un meningioma en las neuroimágenes.
Entonces vemos que generalmente, tanto en la tomografía de cráneo como en la resonancia cerebral, suelen ser lesiones que tienen un aspecto isodenso bastante similar a lo que es la sustancia blanca del parénquima cerebral. Eh, Suelen tener pues algún grado de indentación en la región subaracnoidea, como vemos aquí en esta resonancia pues, cerebral que está en un corte axial, que vemos una lesión aquí hacia el polo temporal anterior del lado izquierdo, que es, digamos, completamente asimétrica comparándola con el polo temporal contralateral. Y lo más característico es que cuando nosotros administramos el medio de contraste, estas lesiones van a presentar una captación uniforme como tal del medio de contraste, es decir, palabras más, palabras menos, por así decirlo, la lesión alumbra con el medio de contraste y en una gran proporción de los casos suele también documentarse a lo que definen en la literatura como una cola aracnoidea, que pues la podemos observar aquí, aquí en esta porción superior donde señala la flecha. Es importante también, dependiendo de si un paciente tiene factores de riesgo o no, es decir, si tiene otros síntomas sistémicos asociados como pérdida de peso, como fiebre, como hiporexia, diferenciarlo de metástasis con compromiso dural, principalmente por tumores de mama, próstata y pulmón, otros tumores, en este caso de aspecto fibroso, o linfomas con compromiso dural que generalmente suelen ser más de tipo primario, es decir, tumores que no se van a desarrollar en el contexto de pacientes inmunosuprimidos, en los cuales el linfoma pues, suele ser un tumor mucho más frecuente. El segundo grupo, en este caso de tumores, les había mencionado que eran los gliomas. Los gliomas corresponden alrededor de un 24-25% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central. Sabemos que dentro de estos gliomas entonces vamos a encontrar los astrocitomas pilocíticos que son más frecuentes, sobre todo en la población pediátrica. En la población adulta entonces vamos a encontrar los astrocitomas difusos y anaplásicos, que pues, estos van a tener de forma característica que van a tener asociada pues, una mutación en la enzima de la isocitrato deshidrogenasa. Vemos entonces que alrededor del 11-15% de estos tumores van a ser pues, de tipo astrocítico, es decir, que se van a derivar principalmente de células de esta estirpe. Generalmente suelen presentarse o tienen un pico de presentación en la cuarta década de la vida, con un promedio pues, hacia los 38 años. Vemos que son, en este caso, tumores de presentación en población joven, por así decirlo. Generalmente, como les mencionaba, los que tienen una mutación IDH asociada, entonces suelen ser astrocitomas difusos de grado 2, grado 3, es decir, que tienen un pronóstico vital y de recurrencia intermedio. Y cuando se documenta inactivación, en este caso de la TRX, que la TRX es un gen vinculado con las talasemias y con talasemias y un síndrome de talasemias déficit cognitivo ligado al X, suelen estar pues, bastante vinculadas estas mutaciones con astrocitoma anaplásico de grado 3, que ya condicionaría un pronóstico menos favorable. Entonces vemos que las manifestaciones clínicas realmente son bastante difusas. Cuando sean lesiones bastante extensas suelen cursar con hipertensión intracraniana, déficits focales en este caso de curso crónico, y dentro de las manifestaciones agudas, pues lo más común, casi en un 50-55% de los casos van a ser las convulsiones. Ya dependiendo de si el astrocitoma como tal se trata de un astrocitoma de tipo difuso, pues la supervivencia media en estos pacientes va a ser a 11 años. Si se trata de un astrocitoma anaplásico, que ya sería dentro de la clasificación de la OMS como un grado 3, es decir, tumores, lesiones en este caso que presentan en la biopsia un grado considerable de atipia, de proliferación celular, con presencia también en este caso de un alto índice mitótico, pues se suelen tener pues como un comportamiento similar al del astrocitoma difuso, puesto que la supervivencia a 10 años es bastante similar al tiempo de supervivencia del astrocitoma difuso, pero el riesgo con este astrocitoma anaplásico es el riesgo de conversión a mediano plazo hacia un glioblastoma, que como ya sabemos es un tumor maligno de un pronóstico menos favorable comparado con los astrocitomas.
Generalmente la localización de este tipo de tumores suelen ser en la región frontal, aunque pueden ubicarse en cualquier otro tipo de zona del parénquima cerebral, pero lo característico es que son lesiones sobre todo subcorticales, es decir, que van a afectar únicamente la sustancia blanca. Esta es una resonancia cerebral en este caso en T1, en T2 y una resonancia cerebral contrastada en un corte, pues todas estas en un corte axial. Lo característico es que nosotros observemos una lesión iso o hipodensa en T1, pues aquí de pronto puede que no se vea bastante claro, pero hay una simetría con respecto a la parte de los surcos y la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca a nivel frontal del lado derecho. Y cuando observamos esta misma lesión en T2, pues vemos que sí se observa una lesión, en este caso hiperintensa, que sería como lo característico de los astrocitomas, es decir, iso o hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, y lo que ayuda a darle soporte más a esta sospecha diagnóstica, aparte pues de la localización frontal con compromiso subcortical y de sustancia blanca, es que no presenta captación con el medio de contraste. Esta ausencia de captación del medio de contraste va a ser muy característico sobre todo de los astrocitomas difusos, mientras que los astrocitomas anaplásicos, al tener un mayor grado de vascularización, pueden presentar pues, captación irregular de la lesión. Por lo tanto, pues, al no observar captación de medio de contraste en esta resonancia cerebral, pues uno podría concluir que se trate más de un astrocitoma con una mutación del isocitrato deshidrogenasa de tipo, en este caso, difuso, puesto que no presenta captación de medio de contraste. Hablando un poco ya de los glioblastomas, entonces, dentro de los glioblastomas vamos a encontrar que a grandes rasgos se van a dividir en glioblastomas primarios, o también se conocen como tipo salvaje, que estos son glioblastomas que carecen de la mutación de la isocitrato deshidrogenasa, y los glioblastomas de tipo secundario o mutante, es decir, que presentan la mutación, en este caso como tal de la IDH. Esta tabla nos resume de forma bastante ilustrativa cuáles son como las características desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de la localización y del curso clínico en estos tumores. Entonces vemos que aquellos glioblastomas primarios que carecen de la mutación de la IDH generalmente son tumores que se van a generar de nuevo, son muchísimo más frecuentes comparados con los glioblastomas secundarios porque corresponden a un 90%, se presentan en etapas mucho más tardías, alrededor de los 62 años. Tanto el glioblastoma primario como secundario pueden tener una predilección por el sexo masculino, pero bastante discreta. El curso clínico entre el inicio como tal de los síntomas y el diagnóstico suele ser mucho más corto en el glioblastoma primario, que es alrededor de los 4 meses, comparado con los 15 meses del glioblastoma secundario. Y generalmente los glioblastomas primarios suelen localizarse en cualquier parte de la corteza por encima, perdón, del parénquima cerebral por encima de la tienda del cerebelo, mientras que los glioblastomas secundarios que provienen de los astrocitomas anaplásicos o en menor proporción de los difusos suelen tener una localización predominantemente frontal. A nivel de la histopatología, entonces, los primarios suelen caracterizarse por zonas de necrosis bastante extensas, aparte pues de su alta celularidad, que va a ser, digamos, en contraste con los secundarios bastante limitada, y van a tener, digamos, con respecto a otros tipos de marcadores como el TP53 y el TER, que como son también marcadores en este caso de regulación de la actividad mitótica celular, van a estar en este caso más alterados en el glioblastoma primario de tipo salvaje comparado con los glioblastomas secundarios. Y esto realmente va muy relacionado a esta alteración o estas mutaciones identificadas, en el sentido de que los primarios suelen tener un curso mucho más agresivo, una menor respuesta a la terapia, tanto quimio como radioterapia, y van a tener un mayor grado también de infiltración estos glioblastomas primarios. Las manifestaciones clínicas vemos que en común pueden debutar como un síndrome cognitivo comportamental, es decir, que al tener una localización predominantemente frontal,
sobre todo con los glioblastomas secundarios. Entonces van a ser pacientes que van a debutar con cambios de personalidad o del comportamiento, alteración en la atención, en las funciones ejecutivas. Si comprometen en este caso ya corteza motora, suelen debutar también con déficits focales como monoparesias o hemiparesias, o inclusive debutar con afasias. Y también de forma frecuente, dentro de las manifestaciones un tanto más agudas, similar a las manifestaciones del astrocitoma, suelen presentar también convulsiones hasta en casi un 50% pues, de los casos. Entonces aquí es importante tener presente con respecto a los glioblastomas que comparado con los astrocitomas y comparado con los meningiomas, suelen ser tumores que se presentan en etapas mucho más tardías de la vida y que el glioblastoma primario, es decir, el que no se deriva de otras células como el astrocitoma anaplásico o el difuso, suele tener un curso mucho más agresivo y menor respuesta a la terapia comparado con su equivalente o su familiar que presenta mutación de la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo se ve un glioblastoma en las neuroimágenes? Generalmente entonces suelen ser lesiones de gran tamaño, suelen ser lesiones que no tienen pues, un contorno bien delimitado, es decir, que son irregulares, suelen tener algún grado de necrosis o de sangrado dentro intralesional, por así decirlo, también algo de edema perilesional, y vemos que tiene pues, un componente infiltrativo, es decir, que presenta afección como tal del parénquima cerebral, tanto a nivel cortical como subcortical, de forma bastante marcada. Digamos que estas no son como unas características universales como tal para el glioblastoma, pero sí nos va a hablar de que podría tratarse esta entidad en caso de que presente estas características. Sin embargo, hay otros imitadores y que debemos, digamos, ser un tanto cuidadosos con esto, sobre todo si sospechamos que el paciente curse con algún grado de inmunosupresión, como es la toxoplasmosis cerebral, si presenta alteraciones sobre todo de línea media, como vemos en estos pacientes, también puede ser la manifestación de una esclerosis múltiple tumefacta, es decir, lesiones desmielinizantes de gran tamaño, o encefalitis virales de tipo herpética, sobre todo cuando las lesiones se localizan más en línea media y sobre todo en la región pues, medial o mesial del lóbulo temporal. Con respecto a la parte del pronóstico, como les mencionaba, el secundario tiene una supervivencia un tanto más alta de 27 a 30 meses, puesto que es menos agresivo, mientras que el glioblastoma primario presenta una supervivencia del 15 al 18%, o 15 a 18 meses, y si lo llevamos un poco a porcentajes, prácticamente menos del 5% de los pacientes con glioblastomas primarios van a estar vivos a los 5 años de haberse realizado el diagnóstico, lo cual nos habla pues, del mal curso clínico con los que cursan estos pacientes. Entrándonos un poco en la parte de los tumores hipoficiarios, entonces vemos que lesiones en este caso a nivel de la región celular, pues suelen ser bastante variadas, principalmente pues en un 80-85% se van a tratar de adenomas, que esto pues, nos va a facilitar bastante por epidemiología la sospecha diagnóstica. Ahí digamos que el paso a seguir cuando uno observa una lesión a nivel de la hipófisis es determinar si se trata pues, de una lesión que sea funcionante o no funcionante, es decir, que produzca algún tipo de hormona o no la produzca. En un 30% entonces de esas masas pituitarias se van a tratar de adenomas no funcionantes, 70% restantes entonces van a tener producción de algún tipo, en este caso de sustancia, en un 70% se van a tratar en este caso de prolactinomas, en menor proporción secretores o productores de hormona de crecimiento, de hormona adrenocorticotropa, de la gonadotropina, y en menor proporción tumores productores de tirotropina. Digamos que lo menos frecuente con respecto a las masas pituitarias van a ser entonces hipofisitis infecciosas transitorias o el debut de un carcinoma con un curso maligno en esta zona pues, en específico, y por epidemiología pues podemos inferir que se trata más de lesiones de tipo benigno. Entonces hay algunos tipos de tips como clínicos que nos podrían sugerir cuando un tumor hipoficiario es productor. En este caso, dependiendo
de las manifestaciones clínicas de ausencia o presencia de niveles altos o bajos de la hormona. Específicamente entonces para la prolactina, si está baja o ausente, se va a observar una incapacidad en este caso para la producción como tal de la leche materna. Eh, en pacientes con ausencia de hormona del crecimiento, entonces, como son, digamos, mucho más frecuentes, edades tempranas, entonces van a ser personas o pacientes con baja estatura, que van a presentar fatiga frecuente, una alteración en la distribución como tal del tejido adiposo. Si ya se trata de otras hormonas como la luteinizante o la folículo estimulante en el sexo femenino, entonces se va a presentar irregularidad en los ciclos menstruales, síntomas vasomotores como si se tratara de un estado posmenopáusico e inclusive llegar hasta el punto de infertilidad. Y con respecto a una sobreproducción de estos síntomas, entonces en la parte de la hiperprolactinemia, es decir, con la parte de los prolactinomas, puede generar disfunción sexual, infertilidad, galactorrea en las mujeres. Con respecto a la hormona de crecimiento, entonces, como ya las placas de las epífisis óseas están cerradas en la población adulta, suele presentar en estos pacientes acromegalias, es un crecimiento sobre todo a nivel articular y de tejidos blandos, cambios también en la voz, atrapamiento nervioso, es decir, estos pacientes pueden debutar con neuropatías de tipo pues, túnel del carpo. También suelen presentar otras manifestaciones sistémicas asociadas como diabetes mellitus e hipertensión de difícil control, o en menor proporción, como lo habíamos mencionado, cuando se trata de tumores productores de hormona tiroidea, pues suelen debutar con taquicardia, palpitaciones, temblor, ansiedad, pérdida de peso. Y yéndonos específicamente para los síntomas neurológicos, pues vemos que suelen ser realmente síntomas bastante difusos, que estos síntomas neurológicos van a estar más relacionados como con el efecto compresivo que genera esta lesión, principalmente cefalea, una disminución de la agudeza visual o diplopía por compresión del quiasma óptico. Si tiene una extensión hacia la región más mesial de la corteza pues, temporal, suelen debutar con convulsiones, o si tiene una extensión hacia la región medial del lóbulo frontal, pueden presentar también cambios de personalidad. Entonces, como toda la batería diagnóstica, cuando estamos estudiando si un tumor probablemente sea productor o no productor, aquí lo recomendable es en estos pacientes generalmente tomar una muestra entre las 8 y 9 de la mañana, con un previo pues, ayuno desde la noche anterior, y dependiendo, digamos, de la alteración de una hormona en específico, pues ya nos orientaría sobre el tipo de producción predominante en este tipo de lesiones. Los tumores hipoficiales tienen unas particularidades en específico, y es que se trata de lesiones en una estructura que espacialmente es bastante pequeña. Entonces, en este sentido, para el estudio de estas lesiones, se indica pues, realizar una resonancia con un protocolo de silla turca, que este protocolo de silla turca consta de que los cortes como tal en las imágenes sean menores a 3 centímetros y que se haga énfasis en las diferentes estructuras, es decir, no solamente a nivel de la glándula pituitaria, sino también en la región hipotalámica, a nivel del quiasma óptico y del seno cavernoso que se ubica, en este caso, lateral a estas estructuras. En caso de que alguno de los laboratorios que les mencionaba previamente presente alteraciones marcadas, pues nos sugiere que se trate de un tumor productor, y en este caso se indica el estudio mediante imágenes funcionales, principalmente la tomografía por emisión de positrones. Aquí vemos entonces que generalmente estos tumores hipoficiarios suelen ser pues, lesiones de línea media en la región celar. Lo característico es que el crecimiento de este tipo de lesiones eh, principalmente va a ser hacia una dirección mucho más caudal, que es, digamos, sobre todo lo característico de los macroadenomas de tipo prolactinoma, que es decir, su crecimiento va a ser excéntrico y hacia abajo, como lo vemos en esta tercera imagen del lado derecho. Y con respecto al último punto, que es el de las metástasis, realmente esto es otro capítulo bastante extenso dentro de la parte pues, de los tumores del sistema nervioso central.
Es importante recordar, como les mencionaba, en esas dianas terapéuticas de los tumores, que no todos los tumores van a generar o van a tener pues capacidad de realizar metástasis. Digamos que un ejemplo claro, mencionando un poco como los que ya hemos visto, pues el meningioma es un tumor que rara vez genera metástasis, y lo que se ha vinculado pues a nivel molecular de forma reciente es que si bien no hay un marcador genético que nos permita decir este tumor va a realizar metástasis o no, recientemente se ha planteado el gen del X-rin como un posible marcador molecular de metástasis, sobre todo en osteosarcomas. El X-rin en este caso, el gen del X-rin en este caso es encargado de producir la proteína X-rin, que está vinculada sobre todo con moléculas, en este caso de adhesión, regulación también de factores de crecimiento, y que a futuro podría ser probablemente un marcador de qué tipo de tumores tienen más facilidad de realizar metástasis a diferentes zonas. Digamos que antes de que un tumor pueda escapar como de su zona primaria, por así decirlo, estos tumores tienen que pasar, digamos, como por unas diferentes etapas. La primera es una etapa de invasión de la matriz extracelular a nivel como tal del tumor, en el cual entonces va a haber una degradación de moléculas de adhesión y de caderinas, va a realizar infiltración como tal a este espacio extracelular, allí va a aumentar, digamos, de forma bastante considerable factores de crecimiento epiteliales, perdón, endoteliales principalmente, haciendo que se genere un aumento como tal de la vascularización en esta zona, que como les mencionaba, eso lo denominan como un mimetismo vasculogénico, y que a diferencia de los vasos normalitos, pues les había mencionado que suelen ser, pues son ese endotelio que es mucho más permeable a las sustancias, facilitando como tal la migración en este caso de sustancias proinflamatorias, sustancias protoncogénicas, y de células como tal ya mutadas a zonas distantes. Entonces, una vez hay una infiltración y se sobrepasa esta matriz extracelular, van a entrar en un proceso de anidamiento, o como lo denominan en inglés como un homing, que este homing lo que hace referencia es que generalmente los tumores, antes de realizar metástasis a un tejido en específico, suelen como preparar el tejido propiamente a distancia, prepararlo, digamos, con factores de crecimiento, con marcadores de superficie a nivel endotelial y a nivel también de fibroblastos, para que se garantice que haya una adecuada adherencia en estas zonas, una adecuada proliferación de estas estructuras a distancia, que realmente es algo bastante particular, porque uno podría aquí, como a grosso modo, decir que prácticamente la metástasis es un proceso, en este caso planeado y orquestado por la lesión primaria. Dentro de los tipos de tumores, los más frecuentes que realizan metástasis al sistema nervioso central, entonces vamos a encontrar el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el melanoma. Generalmente estas células buscan zonas en las cuales haya una bifurcación, una división como tal de los vasos sanguíneos, puesto que estas son zonas en las cuales se reduce como tal la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, garantizando que se puedan adherir pues estas células transformadas y los agregados con fibroblastos, y esto hace que generalmente las metástasis tengan una localización a nivel de la unión córtico-subcortical, que es como la zona en donde se generan estas divisiones de las arterias en las ramas pues mucho más corticales. Este cuadro nos resume pues, bastante bien cuáles son como las principales metástasis a parénquima cerebral. Vemos que hasta en un 56%, como se les mencionaba, corresponde al cáncer de pulmón, 20% cáncer de mama, 16% el melanoma, 6% tumores de riñón y de recto, y la localización más frecuente pues suele ser una localización supratentorial, es decir, a nivel eh, de la unión córtico-subcortical de los hemisferios cerebrales, en menor proporción en cerebelo y en mucho menor proporción a nivel como tal del tallo cerebral, es decir, mesencéfalo, puente y médula oblongada. Si nos vamos un poco a la infiltración intradural y leptomeningia, pues siguen siendo mucho más frecuentes las infiltraciones por tumores de pulmón o por melanoma,
que sería como otro elemento a tener en cuenta. Y adicionalmente a esto también, cuando nosotros nos encontremos frente a una lesión que tiene un componente hemorrágico o una transformación hemorrágica, se debe sospechar dentro de las principales etiologías el melanoma en primera posición, seguido del cáncer de células renales, el cáncer de tiroides y el coriocarcinoma, que también es como un dato bastante relevante para tener en cuenta. Las metástasis suelen ser lesiones únicas o múltiples, sin embargo, digamos que son un reto diagnóstico cuando se tratan de lesiones únicas. Entonces, digamos que cuando yo tengo una lesión única en la cual esté sospechando que la probable etiología sea de tipo neoplásico, entonces debo de realizarme estas tres preguntas. La primera, ¿qué tipo de realce presenta esta lesión con la aplicación del medio de contraste? Posterior a la administración del medio de contraste, se puede observar un contorno definido o no, y si hay un compromiso como tal de la corteza. Entonces, si nosotros nos encontramos con una lesión que presenta un realce anular, con un contorno definido y una localización subcortical, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo más probable es que se trate de una metástasis. Otros elementos adicionales es que, pues, como les mencionaba, puede presentarse como una lesión única o múltiple. Generalmente son de aspecto ovalado con una captación, en este caso regular del medio de contraste. Y lo otro es que de forma frecuente también puede diferenciarse entre los que es el borde como tal de la lesión y el parénquima cerebral, o sea, suele observarse como una adecuada transición entre esas dos estructuras. Mientras que las lesiones primarias, listo, pueden presentar un realce anular similar a las lesiones metastásicas, sin embargo, el contorno va a ser mal definido, la localización va a ser mucho más cortical, puesto que son células transformadas propiamente en el parénquima cerebral, a diferencia de las metastásicas que, como ya sabemos, aprovechan esa bifurcación de las arterias para ubicarse en la unión córtico-subcortical, y este patrón pues nos sugeriría más un tumor, en este caso primario, principalmente pues los gliomas. Entonces aquí vemos en este caso dos resonancias cerebrales en corte axial con una secuencia, en este caso T1, contrastada. Entonces si observamos acá, pues tenemos dos lesiones. La primera es una lesión subcortical que presenta pues un aspecto ovalado con bordes pues bien definidos cuando se administra el medio de contraste. La segunda, miren que tiene un compromiso mucho más de la corteza, la captación del contraste es mucho más desordenada, suele haber también algún grado pues, de edema perilesional. Entonces esta primera lesión que observamos al lado izquierdo, en la imagen de la izquierda, es más compatible con que probablemente se trate de una metástasis, mientras que esta segunda imagen de la derecha, pues lo más probable es que se trate de un tumor primario, que es digamos como la aplicación clínica de lo que les mencioné en la diapositiva anterior. Y finalmente, ya para cerrar la charla, pues muchas personas también se preguntan cuál podría ser pues, el papel del neurólogo en el campo de la oncología, puesto que pues, ya existe una especialidad que se encarga del tratamiento, el diagnóstico y las diferentes intervenciones en los tumores que pues, es el oncólogo. Entonces, ¿qué tiene que ver en este caso? ¿Qué tendría que ver el neurólogo en este campo? Es importante tener presente que como tal la neurooncología se define como un ámbito de la medicina que se dedica al estudio del tratamiento, principalmente de los tumores del sistema nervioso central, pero adicionalmente a eso, miren que el neurólogo también, o la parte de la neurooncología también se enfoca en el tratamiento de las complicaciones del sistema nervioso central del cáncer. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque alrededor de un 15% de los pacientes con cáncer van a padecer algún tipo de complicación neurológica, sea sintomática o asintomática durante el curso de su enfermedad. La neurooncología suele definirse como una subespecialidad con un componente multidisciplinar, es decir, que no es, digamos, de, de competencia exclusivamente del oncólogo o exclusivamente del neurocirujano o exclusivamente del psiquiatra o exclusivamente del neurólogo, sino que requiere como tal la integración de estas diferentes especialidades para poder realizar un manejo adecuado en este tipo de pacientes. Esto lo aplico un poco a lo que reporta la literatura con respecto a las complicaciones neurológicas en el cáncer en general. Entonces vemos que hasta casi un 90% de estos pacientes,
en algún momento de la enfermedad van a presentar manifestaciones como fatiga, van a presentar también, dependiendo de su grado de resiliencia, síntomas como ansiedad y depresión hasta en casi un 40%, trastornos del sueño asociado casi en un 90%, y trastornos cognitivos, sobre todo con los con el cáncer de mama y pulmón, que como vemos en la parte de epidemiología, suelen ser dos tipos de cáncer que encabezan pues, en frecuencia. Los 10 tipos de cánceres más frecuentes, miren que los trastornos cognitivos los vamos a encontrar prácticamente en la mitad de estos pacientes, es decir, en un 50%. Y si ya nos vamos específicamente hacia el cáncer cerebral, entonces vamos a encontrar que la presencia de sus trastornos cognitivos va a aumentar hacia un 80%. Otros síntomas focales como debilidad, déficit visual, hipoestesia van a superar el 50%. Hacia alrededor del 30% van a tener otras alteraciones como incontinencia pues, fecal urinaria, neuropatías craneales, otros síntomas como disarte o disfagia también, o ataxia hasta en un 20%. Y como ustedes ven, si bien hay una especialidad, digamos, encargada de darle un manejo propiamente como lo es la oncología, digamos que ya estas complicaciones asociadas del cáncer en general y de los tumores del sistema nervioso central en específico, pues vemos que son realmente manifestaciones que son más competencia propiamente del neurólogo, y que esto hace que se obligue a conocer sobre estos temas en el campo como tal de la neurología. Realmente es una especialidad que pues la definen como una subespecialidad, que la definen como naciente, que realmente a largo plazo pues es importante conocer sobre estos temas. Y pues el propósito de la charla, aparte pues de que se lleven pues como una idea general de cuáles son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central, como suelen verse en las neuroimágenes, es de pronto también dar como el precedente de que realmente es importante la participación de un neurólogo en estos grupos multidisciplinarios en el ámbito propiamente de la oncología. Y muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. No sé si existan ahí preguntas aquí para Julián. Pues Bueno, no, creo que no tenemos no creo manitas de levantadas. preguntas. Ujú. Bueno, Julián, no agradecerte muchísimo por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan interesante, la verdad, y que pues fue una presentación muy bonita, la verdad, y que llegó a resumir tantos datos importantes y que también son, la verdad, de difícil acceso. Es complejo encontrar tantas cosas como todas las que llegaste a mencionar durante la charla, y te agradecemos mucho, sobre todo por lo que decía al inicio de la charla, y es que este tema por lo general no se toca tan a profundidad. Y, y sobre todo, pues claro, en el tema de pregrado, y tenerte aquí para podernos dar este tema, realmente es genial. Y nada, te queremos agradecer por haber estado con nosotros, también a todos nuestros asistentes el día de hoy. Y bueno, ya sabes que por aquí súper bienvenido. Y bueno, aquí estamos todos para seguir siendo la neurofamilia de la neurofobia a la neuromotivación. Listo, Juan, muchas gracias, que tengan una ¿Listo? buena noche. Listo, que estén muy bien. Chao, chao.